estuvimos comentando esto, ¿no? Estas cositas de aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a... No, yo me acuerdo que yo les había comentado que fueran desempolvando sus apuntes de geometría analítica plana. ¿Sí? ¿Me acuerdo? ¿Sí o no se los dije? No. ¿No? Bueno, pues los van a ir desempolvando, ¿sí? Geometría analítica, pues la vieron en la preparatoria, ¿sí? Nada más que en la preparatoria fue en el plano, aquí ya es en el espacio, ¿sí? Aquí ya es en el espacio. Si ustedes se acuerdan, prácticamente la geometría analítica, cuando ustedes empezaron a ver en la secundaria, perdón, en la prepa, empezaron con conceptos como puntos, plano, coordenadas, cartesianas, y luego ya se metieron con el concepto de distancia entre puntos. Pues aquí es exactamente lo mismo, nada más que ahora van a ser distancia entre puntos en el espacio. Esta fórmula se les hace familiar. Claro que ustedes la vieron sin esto, ¿verdad? ¿La vieron sin esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue en el plano. O sea, si yo tengo dos puntos, la distancia que se representa con valor absoluto o norma del punto 1 al punto 2, es importante esta anotación. Aquí yo estoy definiendo que el punto inicial es el 1 y el punto final el 2. ¿Sí? Eso es importante. Recuerden que los puntos se representan con mayúsculas, con letras mayúsculas. Entonces, si yo pongo valor absoluto de AB, bueno, AB, pues es la distancia del punto A al punto B, ¿sí? Y entonces, si se fijan, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas correspondientes. Estas diferencias, como están al cuadrado, no importa si es x1 menos x2 o x2 menos x1, pero respetando la fórmula es coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Ya se fijaron, en este caso el punto final es el 2, ¿sí o no? Sí. Y el punto final es el 2 y el punto inicial el 1. Entonces vean cómo es coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial al cuadrado. Cuando estábamos en el plano, pues era nada más x y y, pero como ahora estamos ya en el espacio, le incluimos esa tercera dimensión, esa tercera variable, ¿sí? Nada más. Ustedes se van a dar cuenta que así va a ser esto. ¿Por qué? Pues porque después de que vieron el concepto de distancia entre dos puntos, generalmente el tema que sigue es el del lugar geométrico, ¿sí? Porque aquí hay que entender que la geometría analítica descansa bajo dos problemas fundamentales. Dado un conjunto de puntos, encontrar la ecuación del lugar geométrico, ¿sí? Que esto, pues es un aspecto bastante interesante. Y el otro es, dado la ecuación, obtener el lugar geométrico de los puntos, que viene siendo la gráfica. El segundo problema es muy sencillo, porque tenemos la función y le damos la tabulación, valores a la variable elemento y obtenemos valores de y, y obtenemos puntos y obtenemos el lugar geométrico, ¿no? Que es la gráfica. Eso es muy sencillo. Lo complicado es al revés. Dado el lugar geométrico, entra en transformación, ¿sí? Y eso es lo que se hace fundamentalmente en ese curso de geometría analítica. Por eso es que después de ese aspecto se entra ya con el estudio de las cónicas, ¿sí? ¿Cuáles son las cónicas? ¿Cuáles son las cónicas? Bueno, a ver, dale. Sácalo. No, pero es que no sé. ¿Eh? ¿Quién viene de prepa particular? Sale. Prepa particular. Órale, ¿qué tiene? Yo ya les dije que yo salí de prepa particular, pero todo lo demás fue público. A ver, ¿quién viene de prepa particular? ¿Don? ¿No? ¿De cuál vienes? ¿Cetis? ¿Cuál? El 1. ¿Ese dónde está? Claro. ¿Huitláhuac? Claro. Tláhuac, eres de por allá de... Sí, eres de Tláhuac por allá. ¿Es de Chinico? ¿Sí?
¿Ya limpiaron el agüita de los canales o todavía están? Es que son dos partes de sus puntos. Una donde están los canales y yo voy de lo que no está. Ah, pero pues ahí te queda cerca, ¿no? No, ¿No? a 2 horas. Porque yo vi un vídeo donde pues ya ven que se suben y ahí ya hasta luego ya había una chava que me decía, no, ¿qué se hacían ahí en los canales? Exactamente como donde está el lago de los Reyes Aztecas. Más fuerte, sube el volumen. Lo digo exactamente, bueno, a 10 minutos del lago de los Reyes Aztecas. Ajá. Que está el lago, es 10 minutos. Y ahí está más limpio todavía que ¿Está clarita? ¿Sí está clarita? no es que gana, pero está más limpio. O sea, si se puede echar ahí un bañito. No te puedes echar, No, porque no. Es fangoso y no sales, si entras, pero sales. Ah, caray, ¿por qué? Porque como es famoso, si tú entras, el mismo lodo te va a jalar el celular. Ah, caray. Está prohibido. Pero ¿cómo que te va a jalar? Pues no, más como Sí, que o sea, hay ahí como cosas así, o sea, monstruos. tú no hay monstruos, sino que la vida es muerta y por eso pues te vas hundiendo como si fueran a ganar un Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que ya de donde yo soy hay muchos ojos de agua, riachuelitos, y yo cuando era niño íbamos a esos balnearios, de hecho hay mucho balneario, y eran ojos de agua, clarísima el agua cristalina, y había pececitos. Y tendrá unos, ¿qué será? Como unos 20 años que fui. Ya voy a ver ahí. Ya no existían. Sí hay que cuidar el planeta. Sí hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar el agua, los recursos. Sembrar más árboles, que de eso ya no se habla. Ya se hablan de otras cosas que ya saben ustedes a lo que me refiero. ¿Sí? Pero sí hay que, pues, poner de nuestra parte, ¿no? Nada más. Bueno. Entonces, fíjense, la cónica más simple, ¿cuáles son las cónicas? Es lo que yo les preguntaba. A ver, está en tu ingeniera. No me acuerdo. ¿No? No sé, profe. ¿Eh? No sé. Son los círculos y ¿Tú, ingeniero? Son los círculos, las elipses, la parábola y no creo que hiperbolas. Bueno, de hecho, el cono como tal no. Porque es de donde sale. Es de donde salen, por eso se llaman cónicas, ¿sí? Es donde salen. Efectivamente son es el círculo, también el círculo es la circunferencia. Sí, pues es más. La circunferencia, no el círculo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, no? El círculo es la línea Y la la circunferencia circunferencia es la superficie cerrada por esa línea, ¿sí? Por eso es que es la circunferencia. Se llaman cónicas porque precisamente se obtienen a partir de cortes de conos. ¿Sí? Si un cono ustedes lo cogen y lo parten con un plano perpendicular a su eje, se forma la circunferencia. Si lo hacen con un plano paralelo al eje, pero donde el cono se prolonga, o sea, está así el cono, pero se prolonga, se obtiene la hipérbola. Si Lo prendas en cualquier lado la parábola. lo cortan con un plano inclinado que corte al eje, se obtiene una elipse, ¿sí? Pero si es con un plano inclinado que tiene otra característica, ya se forma la parábola, pero ahí hay una cuestión nada más. Porque si es así nada más es de elipse,
pero si ese plano es con otra declinación, se forma o sea, que por ejemplo, el plano no corte al eje, creo que es como se forma la parábola. Todas estas cónicas las investigó y las estudió mucho un matemático griego que se llamaba Polonio de Pérgamo. ¿Sí? Él estudió las cónicas, hizo un tratado, y pues fue un tratado muy importante, muy interesante en geometría plana, ¿sí? Geometría euclidiana. De hecho, ese trabajo pues sirvió mucho en astronomía, porque pues los astrónomos pensaron que la trayectoria de los planetas pues era circular y que la Tierra ocupaba el centro, y entonces sirvió de mucho, ¿verdad? Bastante. Obviamente pues esa idea sabemos que no era así, ¿sí? No era así. Sabemos ahora cómo se comporta pues, nuestro sistema solar, cómo se mueven los planetas, y pues esas trayectorias son elípticas, ¿no? Ahora lo sabemos, la elipse sigue siendo una cónica, y de hecho hay una ley de Kepler, la ley de Kepler, que fue un astrofísico alemán contemporáneo de Newton, que estableció unas leyes del movimiento de los planetas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, habla de los focos, o sea, decía que la Tierra al girar en torno al Sol, o sea, la Tierra se mueve en elipses donde el Sol ocupa uno de los focos, ¿sí? Y luego otra ley de Kepler dice que en el movimiento de traslación, la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? Otra que cuando se acerca al Sol es más rápido, etcétera, ¿no? Aunque la primera ley, que es que se mueven trayectorias elípticas, la primera ley de Kepler, la descubrió otra persona miles de años antes, como por el año 200 más o menos, en esa sectura del año 200 después de Cristo. Y curiosamente fue una matemática, se llamaba Hipatía de Alejandría. Ella fue, pues una de sus contribuciones que hizo fue precisamente el decir que las trayectorias no eran circulares, sino que eran elípticas. Y eso ella lo descubre o lo deduce por que pues no existiría otra manera de explicarse la diferencia en las estaciones del año. Si fuera circular, pues tendríamos la misma estación, ¿verdad?, en todo el año, y no es así. Entonces, la diferencia de las características del clima a lo largo del año se debe precisamente porque la Tierra se aleja del Sol. Entonces, la única forma de lograr eso es que sea elíptica, ¿verdad? Eso lo descubre esta genial mujer. No les recomiendo que vean las películas que hablan de Hipatía de la actualidad, porque por ahí hay una, ¿sí? Pero, ¿y por qué no lo recomiendo? Porque generalmente estas películas tergiversan todo, ¿sí? Y la prueba más simple y fehaciente es que quien escribe esa película, el guionista de esa película, en su vida estoy seguro que ha agarrado un libro de historia. Simple y sencillamente se basa en leyendas para hacer una película, y volvemos a lo mismo. Estamos utilizando las aportaciones y la vida, en este caso de una mujer excepcional como fue Hipatía, pero con ciertos fines, y eso es perverso, ¿sí? Eso es perverso. Y así es el cine de ahora, y desafortunadamente hay que decirlo, también el cine de antes, que era de calidad, a veces también iba en ese tenor, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero efectivamente yo voy a tratar de buscar algo de Hipatía para ver si lo podemos compartir, porque fue uno de los personajes más importantes de hecho fue una filósofa neoplatónica, directora de la Biblioteca de Alejandría, que pues sí sería interesante conocer sobre su vida y sobre sus aportaciones. Bien. Cuando nosotros, entonces, ahora que vamos a hablar de geometría analítica en el espacio, lo único que vamos a hacer es incluir esa nueva variable,
esa nueva variable exactamente de la misma forma, sumando, porque pues digo que ya les comenté un poquito la clase pasada, las características de los espacios vectoriales, esas propiedades que tienen, permiten que si yo estoy en R, luego me voy a R2, luego me voy a R3, luego me voy a R4, R5 y así hasta Rn, simple y sencillamente lo podemos lograr sumando esa nueva variable con las características, de tal suerte que herede de las características de las que se tenían antes. ¿A qué me refiero? Si ustedes se acuerdan, la cónica más simple, que es la circunferencia, ya lo dijimos, su ecuación es esta, ¿verdad? Nada más, aquí estoy tachando esto. Esa es la ecuación de una circunferencia con centro en H, K y radio R. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Eso es en R2, una circunferencia. Pero ¿qué pasa ahora si yo me voy a R3? Donde sé que hay una nueva dimensión que corresponde a la variable z. Bueno, pues entonces nada más sumo una nueva entidad matemática que sea igual a la de las anteriores, en este caso un binomio al cuadrado. ¿Sí se me acuerdan? ¿Sí? Que es restan. Nada más lo sumo. Y ya. Y obtengo entonces ahora una esfera. ¿Sí? Una esfera. Si yo me fuera a R4, lo que hago es exactamente lo mismo. Le sumo donde están los binomios con las variables, un nuevo binomio con una nueva variable. Pensemos, por ejemplo, t. Entonces, le sumaría más t menos... A ver, ahí es HKLM. T menos m al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Respetando el orden alfabético. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Y eso qué sería? Sería una esfera en el E4. ¿Sí? Y así, igualmente, me puedo ir a R5, a R6, etc. Pero aquí sucede algo. Nosotros no podemos ver más de 4 dimensiones. ¿Sí? No podemos ver más de 4 dimensiones. Solamente podemos ver hasta 3. ¿Sí? Nosotros somos bidimensionales. Bueno, aquí a lo mejor alguien, no sé, habrá escuchado o podrá decir, no, es que yo veo cosas que nadie más puede ver y son 4 dimensiones. Pero no sé si alguien lo ha hecho, ¿no? ¿Sí? Órale, pues ¿qué tiene? ¿No? No. Para tener velas haciendo la tarea, sí, las cosas. ¿Sí? Para tener velas haciendo tarea. Bueno, porque no, ya vemos, pero bueno, pues yo la verdad no sé, no creo que eso sea una cuarta dimensión, una quinta dimensión, ¿no? Ha de ser como pues cosas ya más que nada como de pues imaginación, o a lo mejor sí percepción de cosas que pueden ser, ¿sí? Pero el espacio tetradimensional ya no lo vemos. Solamente podemos ver 3 dimensiones, que sería la esfera. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a tener? Échale un rayo ahí, más con cuidado. No lo vayas a apagar. Eso. Muy bien. Entonces, si ahora yo esa esfera lo pongo con centro en el origen, se reduce a esta ecuación que tenemos aquí. Bien. Pues vamos a empezar con los ejercicios. Si se fijan, aquí tenemos ejercicios del 1 al 4. Yo creo que estos no tienen mucho caso, vamos a brincárnoslos. Vamos a hacer, por ejemplo, el 6. Estoy viendo que el cañón está muy amolado el foco, ¿verdad? Sí, pero como que está muy jodidón. Pero pues bueno, ¿qué se le hace? Voy a tratar de hacerlo más grande. A ver. Dice, describe y representa la superficie en R3 representada por la ecuación x más y igual a 2. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver cómo es esto. ¿Quién tiene una franelita? Un pedacito de tela o algo así, para taparle el cañón. No tiene llave de cerrojo. No traje el mío. ¿Quién no tiene? ¿No? ¿Nadie? No digo. No. ¿No? A ver si puede salir eso. A ver. ¿Sí, verdad? Más o menos. ¿No digo? A ver si.
Algo así más o menos. Bueno, entonces nos dice x más y igual a 2. X más y igual a 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántas variables tengo? Dos, x y y. Esto, como tiene dos variables, como mínimo pertenecería a R2. Sin R1 no. R1 no es posible. R1 es R, o sea, los números reales. Pues obviamente que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tengo dos variables. ¿Sí? No oigo. Entonces, pues ese sería como mínimo R2. Independientemente de eso, pues esto, pues creo que todo lo identifica como una recta. ¿Sí o no? Una recta que está en forma general. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la ecuación de la recta, en la prepa vieron que había punto pendiente, ¿verdad? Y igual a mx más b. Punto pendiente es la más simple. Vieron la forma general, que era x más b y igual a 0. Bueno, ax más b y igual a c. Esa era la forma general. Vieron la forma simétrica, que era x sobre a más y sobre b igual a 1. ¿Sí? Bien, esa es la forma general. Ax más b y igual a 2. ¿Sí? Si yo la quisiera graficar, pues lo más cómodo sería poner en forma pendiente ordenada al origen, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí esa forma pendiente ordenada al origen. Entonces, quiere decir que esa recta pasa por el punto 0,2. ¿Sí o no? Sí. Pasa por el punto 0,2. Aquí está. Sé que su pendiente es menos 1, va hacia abajo, 45 grados, ¿sí? Pero yo quiero graficar la recta. ¿Qué necesito para graficar la recta? Dos puntos, necesito otro, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentro el otro punto? Con sus intersecciones con los ejes. Para ello tendré que ponerla en forma simétrica, ¿sí? Se vale, pero pues ya para que no haya bronca. Con la pendiente ordenada del origen. ¿Cómo le meto? Evaluar un punto. Evaluar un valor de x, o si un valor de x, ¿no? Por ejemplo, si x vale 2, ¿cuánto va a dar y? 0. Y entonces, pues vamos a tener que pasar por ese otro punto, y ya con esos dos puntos se termina una recta, y ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esa sería la recta en R2. Esto es R2, pero no me lo pide en R2, me lo pide en R3. Entonces, ¿quién es R3? Pues es el espacio tridimensional. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Y es X, Y, Z, ya dijimos. Bien, entonces, aquí más o menos dibujamos la escalita. Pero pasa una cosa, en R3 debe de haber, son tres dimensiones, tres variables, yo nada más tengo dos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con la tercera variable que es Z? Es constante. Esa parte que es 0. A ver, para que se entienda, hagan de cuenta que yo estoy aquí en R2. Si yo de aquí de R2 me voy para acá, tengo que incluir una nueva variable, una nueva dimensión. Esa dimensión pues va a ser Z, como todo tiene que ser perpendicular, lo pongo aquí. Y entonces muevo el frame y lo pongo como un sistema de derechas. ¿Sí o no? Esta línea, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí. ¿Sí se me acuerda que va a estar aquí? Sí. ¿Sí o no? Bien. Pero esa línea solamente relaciona a X y a Y. Me falta la Z. ¿Qué pasa con Z? Z toma cualquier valor. Cualquiera. Entonces se puede ir a más infinito o a menos infinito. ¿Sí o no?
Y ahí está. ¿Es qué cosa? Un plano. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se ve? Todos los puntos que constituyen el plano van a tener por coordenadas x menos x más 2, z. ¿Sí están de acuerdo? Todos los puntos tienen como coordenada x, pues el valor que sea de x, ¿sí o no? Pero el valor de y depende del de x. ¿Sí o no? Pero la z, pues esa es independiente, esa es libre. Bueno, más bien no libre, miento. Luego les digo qué diferencia hay con lo de libre, porque eso de variable libre lo vieron en el álgebra lineal. ¿Sí? Toman cualquier valor simple y sencillamente. Aquí la variable libre diríamos es x, porque acuérdense que una variable libre es aquella que toma todos los valores, pero va a haber variables que van a depender de ellas, en este caso y. ¿Sí o no? ¿Luego? Sí. Bueno, pues ahí está, es un plano. Bien. Pues ahí está ese ejercicio. Entonces pues vamos con lo otro. A ver. Vamos a ver. Luego viene por acá. Dice, vamos a borrarle, ¿eh? ¿Ya lo borramos? ¿Sí? Sí. ¿Tú también vienes de tema particular? ¿Verdad? ¿Tú sí vienes de particular? ¿Y por qué? Pues, ¿sí se fijan? ¿Qué fue? ¿Qué pregunté ese ahorita? ¿Eh? No. ¿Qué pregunté? Que sí, ¿quién venía de Puerto Rico? ¿Qué le respondo? ¿De cuál vienes, ingeniero? De Oriente. Ahí está. ¿Acá tú también? No. ¿Quién más era? San Javier. San Javier. ¿Quién más? Yo. ¿Quién? Yo. Pero de Celaya. No. ¿Qué tiene? A ver, ¿cuál? De la uni de Celaya. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? ¿Dónde cuál viene? Sí, sí, para calcular. ¿Sí o no? Y entonces, allá. Yo vengo de un CBT de Michoacán. ¿Eso es de Michoacán? ¿De dónde? De Marabatío de Oro. Ah, de Marabatío, sí, yo soy de Cámara. Ahora, ¿vía particular? ¿No? Solo la secundaria y la primaria. Ah, muy bien. Ok, entonces pues ahí está. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, ¿qué representa la ecuación x igual a 4 en R2? ¿Qué representa en R3? Ilústralo con una representación. Bien, entonces fíjense, ahora es x igual a 4. X igual a 4. ¿Sí? Bien. A ver, si yo analizo x igual a 4, eso es un punto en R. ¿Sí o no? No en R2, sino en R. O sea, en el eje real. ¿Sí o no? O sea, en R, x igual a 4 es esto. Un punto en el eje real, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué sería en R2? Una recta. En R2, pues va a ser así. Este es R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, hagan de cuenta que tenemos que meter esa nueva dirección, ya sabemos que lo ponemos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí pondríamos el eje Y corresponde a esa nueva dimensión y va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, en R2, x igual a 4 es una línea recta vertical. ¿Por qué? Porque está constituido, a ver, si nos vamos a R2, entonces estamos hablando de x y de y.
La X vale 4, pero la Y toma cualquier valor. Entonces, por eso es que eso me va a generar una recta. ¿Por qué? Porque son todos los puntos cuya abscisa es 4 y cuya ordenada es Y. Son todos los puntos que tienen la abscisa 4, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Bien. Pero ¿qué pasa en R3? Bueno, pues aquí ponemos el eje Y. Por ejemplo, lo acomodamos. ¿Verdad? Lo acomodamos como un sistema de derechas. Como un sistema de derechas. Y esta recta en el espacio queda ¿en dónde? Aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ahí nada más estamos ilustrando X. ¿Qué pasa con Y y con Z? Toman cualquier valor, entonces la Y se va a menos infinito o a más infinito y la Z a más infinito o a menos infinito. O sea que va a ser un plano perpendicular al eje X, en X igual a 4, ¿sí o no? Sí, es como si aquí estuviera el eje, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, luego ¿qué dice? A ver. Vamos a poner aquí. Dice, ¿qué representa la ecuación y igual a 3 en R3? ¿Qué representa z igual a 3? ¿Qué representan los pares de ecuaciones x igual a 3 y z igual a 5? En otras palabras, se presenta el conjunto de puntos x, y, z, tal que y sea igual a 3 y z sea igual a 5, e ilústralo con una gráfica, con una representación. A ver, entonces, primero que nada pregunta qué viene siendo y igual a 3 en R3. A ver, ya vamos a hacerlo, ya por lo que hemos visto, creo que lo vamos a poder resolver más rápido. A ver, nos dice y igual a 3, x y z toman cualquier valor. ¿Sí? Entonces, primero que nada, y igual a 3 es esta recta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, la x toma cualquier valor. Se puede ir a más infinito o a menos infinito. Y la z se puede ir a más infinito y a menos infinito. ¿Sí o no? Sí. Entonces, va a ser un plano pues oblicuo. ¿Sí o no? Va a ser un plano oblicuo. ¿Sí se me acuerdo? Sí. Bien. Luego dice, ¿Qué representa Z5? ¿qué representa z igual a 5? Bueno, pues es lógico saber que es un plano perpendicular. Fíjense, en este caso es perpendicular al eje Y. En este caso va a ser perpendicular al eje Z, ¿no? No oigo. Sí. Perpendicular al eje Z que intersecta en este punto, ¿sí o no? Creo que eso queda totalmente claro, ¿no? ¿Sí o no? Porque la recta, a ver, déjenme hacerlo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque Z siempre va a valer 5. O sea, este plano, todos sus puntos valen x, y, 5. ¿Sí o no? Y en este plano todos sus puntos son x, 3. No, 4, ¿verdad? 4, z. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se me acuerdo? Sí.
Bien. ¿Sí? Sí. Pero ahora nos dice, ¿qué representa ahora si yo tengo x igual a, no, y igual a 3? Y igual a 3 y, sí, porque esto sería O. Entonces sería este plano o este plano. Sí, pero ahora es I. ¿Verdad? ¿Z igual a qué? A 5. Bueno, pues si estamos en R3, son puntos en el espacio donde la X vale X, no cualquier valor. La Y3 y la Z igual a 5, ¿sí o no? ¿Nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y eso qué sería? ¿Eso qué sería? No. Una recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Y vale 3. Fuerzas. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. La Z vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la X? ¿Esa recta, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No es un plano. ¿Sí o no? Bien, eso es importante, ¿eh? Luego dice, a ver, ahí está. Ya lo borramos, ¿no? ¿Oigo? Sí. De hecho, fíjense bien. De hecho es una, ya, bueno, creo que ya se fijaron porque es una recta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Pero si son más observadores, porque es importante ser observadores. O sea, estar ahí... tan como el vídeo ese de Bruce Lee, ¿no? Que les pasé. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes llegaron con sus servidores el mes pasado? ¡Rápido! ¿Quiénes llevaron? ¿Te acuerdas del video de Bruce Lee, ingeniero? A ver, platícaselos. Ándale. No me acuerdo. Es que al fin y al cabo ni lo vi. Yo me puse a ver TikTok. Diles, ingeniero. El video de Bruce Lee, Ajá. creo que ese no lo compartí. Sí. Bueno, en cálculo integral. En cálculo No, sí. integral. A Creo que ver. fue lineal. Bueno, no, entonces no. Pero fíjense. Teníamos el plano X y Z igual a 5. ¿Sí o no? Sí. Z igual a 5, ¿sí o no? Sí. ¿Y Y igual a qué? Perfecto. ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Y igual a 3. ¿Sí están de acuerdo? Pues si se fijan, aquí es O, porque están separados, pero I, O es unión, ¿sí? Y es intersección. ¿Qué es la intersección de esos planos? La recta. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí. Pues como quieran, aquí se llega a lo que... Bueno, luego dice aquí, determina si encuentra las longitudes de los lados del triángulo PQR y luego pregunta, ¿este ángulo recto, este ángulo isósceles? Bien, pues a ver, al darle sí o no.
hizo? ¿No? No, no, ¿Eh? ni ¿Quién? Yo. No, acá, el huevo. Tú huevo. ¿Por qué? No veo. No, ¿con quién? Ah. ¿Con quién? Con Rex. ¿Cómo le explico? A ver, entonces, ¿cuál quieres? Espera. Sí, porque le desconecté. A ver, ¿es el A o el B? Ah, no, perdón, ¿es el 7 o el 8? Tú escoge el nombre, ya. ¿Eh? El 8. A ver, como ya lo llevases, ¿cómo le harías? ¿Cómo le harías para? Tenemos 3 puntos. Estos 3 puntos son vértices de un triángulo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sería necesario graficarlos en el espacio? No es necesario, pero hay que hacerlo. Pero vamos a hacerlo por cuestión de ejercicio, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero, a ver, acá el ingeniero, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Eh? Jesús. El ingeniero Jesús, pues nos va a decir cómo lo vamos a resolver. A ver, es que me gustó mucho, la voy a volver a llevar. ¿Verdad? Luego ya a medio se me dice, ¿para qué voy a llevar de nuevo? ¿Verdad? A ver, ¿cómo lo harías, ingeniero? No sé, profe. A ver, alguien. Con lo que hemos visto. Sí, con lo que hemos visto. Alguien podrá tener alguna idea, pero pues sí, aunque pues, no debe de ser con lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues muy poco. Hemos visto distancia. De hecho hay que hacerlo con distancia. ¿Por qué? Porque me dice que encuentre las longitudes. Ya me está dando la pista, ¿sí o no? Y obviamente, ¿cómo sabríamos si con las distancias, longitudes, longitudes, entre los puntos pues van a ser las longitudes de los datos? ¿Sí estamos de acuerdo? Y pues bueno, ¿qué podemos saber? ¿Cómo podemos saber si es rectángulo? Conociendo lo que miden los datos. ¿Si es rectángulo? Ajá. Pues cada uno de los números de ponerle X, Y, Z, ¿no? Y... No. ¿Cómo le haríamos? La longitud del lado más largo debe ser el cuadrado de la longitud del lado más largo. Pues aplicando el Pitágoras, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, de esa forma sabríamos si es rectángulo. Si es, por ejemplo, isósceles, pues es con que dos midan lo mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué creen? Ya no nos va a dar tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Que pasen buena tarde. Mañana continuamos. Sas.